Bueno, entonces hoy día vamos a seguir con la segunda parte eh, sobre la segunda parte sobre los números p-ádicos, ¿ya? Entonces, un pequeño recuerdo entonces. Anteriormente vimos los números p-ádicos, ¿sí? Números p-ádicos, y esto lo vimos de la siguiente, que lo denotamos QP, ¿no es cierto? Que por definición fue la completación. Oye, eso no es tan bueno, ¿no? Bueno, vamos a usar el mejor. La completación de Q con esta métrica p-ádica, ¿ya? ¿Sí? Y dentro de esta completación, bueno, verificamos que, o sea, por construcción simplemente un cuerpo completo, métrico, y aquí dentro definimos lo que era el ZP, que era simplemente, por definición, era la bola cerrada de centro 0 y radio 1, la bola cerrada. ¿Sí? Y esto vimos que era un anillo. Anillo y bueno, como la vez pasada quería meter todo en el contexto de cuerpos localmente compactos, entonces verificamos, o bueno, no sé si verificamos, pero argumentamos un poco por qué que ZP es compacto. ¿Sí? Entonces eso fue, entonces, por lo tanto, bueno, entre comillas tal vez por lo tanto, pero bueno, QP es localmente compacto. Sí, o sea, igual hay que trabajar un poco para que de esto implica esto, ¿sí? Que si que ZP es compacto implica que es localmente compacto, hay que tal vez hacer un poquito más, pero esta es la parte esencial, ¿ya? Ver que ZP era compacto. Entonces, eso fue lo que hicimos la vez pasada. Y eso. Entonces, ahora me gustaría ver otro tipo de ejemplo, ¿ya? O sea, seguir un poco, ya, comenzamos esta como, digamos, viaje por cuerpos localmente compactos, y me gustaría tal vez presentarle otro, ¿ya? Entonces, los otros, esto lo voy a llamar otros ejemplos, ¿ya? Otros ejemplos de cuerpos localmente compactos, ¿ya? De cuerpos localmente compactos, ¿ya? Entonces, otros ejemplos. Entonces, uno puede, digamos, ver por cosas de como que tal vez uno ya se ha encontrado un poco cuando trabaja con los números reales, es lo siguiente. Son extensiones finitas de QP, extensiones de cuerpo, ¿ya? Las extensiones finitas de cuerpos de QP son, son localmente compactos, ¿ya? Sí, porque bueno, son n copias de QP, ¿ya? Así que naturalmente son localmente compactos. Si quieren pueden pensar también, vimos que los reales son la completación con respecto a la métrica normal, ¿no es cierto? Pero en este caso también entran los complejos, ¿sí? Aquí pongo entre paréntesis como en los complejos, ¿sí? Los complejos son localmente compactos porque es una extensión finita de los números reales, ¿ya? ¿Sí? Entonces, de alguna manera no dije que los complejos eran localmente compactos, pero se la ven a través de los reales, ¿ya? Era para hacer esta analogía, pero ya con la analogía de las extensiones finitas podemos también ver que los complejos son localmente compactos. Para algo que es esperable, ¿ya? El otro ejemplo, que va a ser un poquito más que no podemos no
que obviamente se escapa, a la gente no le gusta hablar mucho de esto, pero nosotros aquí somos, digamos, nos gusta esto, es el siguiente cuerpo, ¿ya? Vamos a ver el cuerpo FQ, ¿sí? Doble paréntesis T, y esto por definición va a ser el siguiente, bueno, cuerpo, que lo voy a, cuerpo, para no equivocarme aquí, bueno, en palabras son, esto es igual al cuerpo de series de Laurent, de Laurent. ¿Y qué significa esto? Bueno, son el conjunto de series formales, o bueno, aquí vamos a ver, a n, t a la n, con n un entero, ¿sí? Un entero puede ser negativo o positivo, entonces ahí está el tema de Laurent, ¿ya? Y los AN en FQ. ¿Ya? Entonces hasta ahora un cuerpo, ¿ya? Esto es una cosa totalmente algebraica, estas son series formales, ¿ya? Series formales. ¿Ya? Esta expresión que está acá es una serie formal, ¿ya? Se puede definir usando álgebra lineal, digamos. Pero piense que son como polinomios y que haya infinitas cosas es algo que no, no está definido formalmente, ¿no? ¿Ya? Estamos viendo la convergencia. De todas maneras no hay convergencia en esto porque estamos en ZP, o sea, con coeficiente. Esto, bueno, tal vez debería haber mencionado que esto es el cuerpo finito de cardinalidad Q, ¿ya? Bueno, un ejemplo de esto, si quieres, es simplemente Z, el anillo Z, ¿sí? Z módulo P, ¿ya? Esto también se denota como FP, ¿ya? FP. Ya ese es un anillo y uno verifica que es un cuerpo, ¿ya? Y esto es un cuerpo de P elementos, ¿ya? Y bueno, uno al considerar intersecciones finitas de esto obtiene los FQ igual. Simplemente para recordar, ¿ya? Entonces esto es un cuerpo, entonces estamos en la parte de ejemplos de cuerpos localmente compactos, ¿no es cierto? Entonces... Pregunta, ¿sí? ¿aquí no están admitidas las series que se expanden hacia el infinito? O sea, no, solamente se separa hasta un lugar finito, ¿sí? Puede ser negativo, pero no puede ser infinitamente negativo, ¿sí? Pero puede ser infinitamente positivo, ¿no? Ya, entonces tenemos un cuerpo y le quiero dotar a este cuerpo de una topología, ¿ya? Bueno, vamos a este, ¿no? Entonces, ¿ya? Entonces si dotamos a FQ, ya, espérate, antes se me olvidó mencionar, bueno, disculpen, se me olvidó mencionar un subconjunto, ya, entonces tenemos este cuerpo, y dentro de este cuerpo, entonces, vamos a definir FQ doble paréntesis, digamos, le puse T, sin T mayúscula, entonces, ¿esto qué va a ser? Bueno, esto va a ser un subconjunto de la serie de Laurent, y estos van a ser lo que se llaman las series formales, ¿ya? Esto, digamos, en palabras son series formales, ¿ya? Y esto es por definición, ¿ya? Definición son los a a la n, y ahora con n parte de 0, ¿ya? Y bueno, a n nfq. ¿Estoy bien? ¿Ya? Entonces, como les decía, esto es un subconjunto de fq doble paréntesis t. Ya tenemos este cuerpo, que bueno, hay que verificar que es un cuerpo, y tenemos este subconjunto que de hecho va a ser, bueno, como
Se lo esperarán, esto es un subanillo del cuerpo, ¿ya? Un subanillo. Subanillo. ¿Ya? Esto es un subanillo y eso. Ya, ahora con estos dos, bueno, con el cuerpo y este subanillo del cuerpo voy a dotar. Entonces ahora dotamos a F con la siguiente topología. Con la siguiente topología, ¿ya? Entonces, bueno, la topología tal que, entonces, un sistema de vecindades, digamos en P, le puse P, sí. Ah, no, sí, bueno, en P mayúscula ya, de FQ es, y aquí voy a escribir las vecindades, un sistema de vecindades, o sea, van a ser una colección de conjuntos. ¿Ya? P, bueno, el P que cogí acá, T a la N, F, Q y este anillo que le acabo de introducir. ¿Sí? Esto es un conjunto y donde N son los naturales. ¿Ya? Déjeme si lo... Sí, entonces, esto es un subconjunto del conjunto de seres formales, ¿ya? Y todo esto, ¿ya? Y eso va a ser un sistema de vecindades para P. Entonces vamos a dotar a FQ con una topología tal que esto es un sistema de vecindades, ¿ya? Entonces esto va a transformar a FQ, al cuerpo de seres de Laurent, en un cuerpo topológico, digamos. Una estructura de cuerpo donde hay una topología y las sumas son continuas y todo el tema. ¿Ya? Perfecto. Entonces, llegamos al punto donde tenemos un cuerpo topológico. Entonces, es un poco parecido a lo que hicimos con el tema de los p-ádicos, ¿no es cierto? Agarramos los Q, hicimos una cosa con series de Cauchy y obtuvimos un cuerpo topológico. ¿Sí? Entonces, hasta ahora es como la construcción de Cauchy, digamos, ¿ya? Lo que quería comentarles un poco simplemente es por qué esto también va a ser localmente compacto. ¿Ya? Entonces, localmente compacto. Y preguntita, digamos, porque no sabemos. Y bueno, ¿cuál es la idea? La idea se parece mucho a lo que ya hicimos en el tema de los p-ádicos, ¿ya? Entonces, digamos, idea clave. Bueno, hay varias maneras, ¿ya? Pero tal vez uno ya... Pero simplemente para hacer un poquito la analogía que las cosas se parecen en esta característica, si fijan, estos son cuerpos de característica positiva, y el caso de QP, entonces una idea, tal vez sí que una idea, porque pueden haber varias, una idea, el siguiente observación, ¿ya? Que tal vez en el caso de QP esto era un poco más complicado, pero en este caso es simplemente por la definición algebraica que tenemos de la serie de Laurent, que es F... Las series, me equivoqué aquí, T a la N por F U doble paréntesis T. No sé si... Entonces, consideramos este anillo, el anillo de series formales, y cocientamos por este ideal, ¿ya? Y esto simplemente por la definición. ¿Qué significa ser una serie de Laurent? Bueno, una serie formal. Vamos a tener que esto es simplemente entonces F, Q, T. Esto es por razones algebraicas. En el caso de los p-ádicos había que meter un poco de mano con el tema de las topologías y la densidad. Pero aquí no hemos hablado ni de densidad ni nada, sino que son definiciones algebraicas. Entonces, una idea es que hay una oclusión natural de aquí hasta acá y esto es un isomorfismo. ¿Sí? Ya, si se fijan, estas son las series de Laurent y aquí estoy cocientando por la serie de Laurent con
donde el t a la serie comienza a partir de n, ¿ya? ¿Sí? Tiene un 0 de orden n, ¿ya? Si quieren. Un 0 en 0 de orden n. Entonces al final si tengo una serie y le estoy cortando lo que con cosas de potencia a la n, pues simplemente voy a quedar con los primeros, voy a dar con un polinomio y voy a comenzar con los polinomios que están en los primeros hasta grado n, ¿ya? Igual son los polinomios hasta grado n, bueno, n-1, ¿ya? Y eso también son las series de cocientados, son las series de grado hasta n-1, pero una serie de grado n-1 es un polinomio. Entonces por eso esto es un isomorfismo. ¿Ya? Entonces esta idea es la misma, si se acuerdan, de la idea de ZP. De hecho, eso es un poco lo que quiero simplemente argumentar acá. ¿Sí se acuerdan? Esto era algo importante para demostrar cuando encontramos la compacidad local. Y esto es en característica positiva, este era análogo. ¿Sí? Y bueno, si se ve en el lado derecho de este isomorfismo, es un conjunto finito, ya, o sea, tiene otras propiedades, pero es un conjunto finito, ¿ya? Y ya con eso uno puede empezar a demostrar la compacidad local. De la misma manera que se usó en el caso de ZP. ¿Ya? Y de alguna manera esto, ¿se acuerdan que fue también gracias a esto que pudimos hacer el dibujito de ZP, ¿no es cierto? Como círculos dentro de círculos dentro de círculos y cada uno dentro de círculos. Gracias a este isomorfismo de nuevo va a pasar lo mismo, ¿ya? Va a haber círculos dentro de círculos dentro de círculos y de hecho ZP y FQ paréntesis T se parecen mucho. Creo que incluso son, claro, desde el punto de vista topológico son lo mismo, si no me equivoco. Pero no vamos a entrar en eso. Simplemente quería argumentarles que se va a ver muy parecido a ZP y que la demostración es parecida, salvo que aquí se podría decir que fue más fácil porque usamos cosas algebraicas solamente, ¿ya? Pero bueno, no sé, depende si el álgebra es más fácil. Así que, digamos más directo, ¿ya? Eso. Entonces, ya entonces quería presentarle este ejemplo y para terminar un poco con este ejemplo quería simplemente, cada uno dice, bueno, hice algo diferente y entonces ya no es lo mismo que antes, pero bueno, quería hacer una pequeña, como un extra, digamos, una observación. Bueno, tenemos la siguiente, bueno, reconciliación, ¿ya? Bueno, la siguiente, digamos, match, no sé cómo decirlo. Bueno, ya, digamos reconciliación. ¿Cómo se escribe reconciliación? Sí, ahí creo que está. Bueno, reconciliación. Ya, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, hicimos en el QP, hicimos esto de cochito, de cosas un poco complicadas, y aquí hicimos simplemente la definición de un anillo, ¿ya? Pero para poder encontrar un vínculo entre esta definición algebraica y el tema de Cauchy, definimos, digamos, ¿se acuerdan que definimos un valor absoluto en, en los periódicos? Aquí también podemos hacer algo parecido. Sí, que esto va a tomar valores los reales positivos, si quieren, y le ponen 0. Tal que, bueno, agarramos un P aquí, bueno, sí, y bueno, la verdad es que aquí tal vez voy a hacer un poco de Q, le pusimos, sí, Q menos el máximo K, tal que T a la K divida a P.
Ahora estoy pensando si esto debería primero definirlo para las series formales y después definir esto, ¿ya? Esto es dividir, ¿ya? Digamos en divide. Ya, pero como le decía, esto tal vez no está tan bueno porque aquí debería haber comenzado con las series formales, ¿ya? Pero como esto es exactamente lo que son los periódicos, ¿no es cierto? Definimos para, para los enteros y después definimos para todo y lo extendimos al cuerpo, ¿sí? Entonces, esto valor absoluto se extiende a todo, ¿ya? Entonces Q se extiende a FQ, ¿ya? Simplemente para que me acabo de dar cuenta que tal vez le falta un poco de precisión, digamos. ¿Ya? Ah, aquí le puse, debería haber puesto T. ¿Ya? Y bueno, ya con esta, digamos, norma, tiene propiedades de norma. Entonces, así, como en la parte de los periódicos, podemos definir la distancia entre dos series de Laurent como simplemente P menos Q. Ya. Tenemos eso. ¿Ya? Es una métrica de FQ doble paréntesis T. Y más aún, este par, ¿no es cierto? El par FQ doble paréntesis T y dt es, es completo. ¿Sí? Un espacio métrico completo. Es completo y el FQ doble paréntesis, bueno, es doble paréntesis cuadrado y redondo ya, es igual a la bola, ¿no es cierto? De centro 0 y de radio 1, la bola cerrada. ¿Ya? Entonces ahí, de esta manera podemos obtener una especie de reconciliación, ¿no es cierto?, que les comentaba, entre los p-ádicos y esta es la versión de característica positiva, ¿ya? Donde polinomios de series formales y todo el tema. ¿Sí? Entonces, hay un contexto donde los dos, digamos, se comunican, ¿ya? Que en este caso serían los espacios métricos. ¿Ya? Entonces, esa sería un poco la observación que quería darles con respecto a la conexión entre los p-ádicos y estos y la serie de Laurent. ¿Había una pregunta? Sí, una pregunta. Sí, sí, tenía una pregunta de que, ¿cómo era entonces de que si tenemos el anillo de polinomio, llegamos primero al cuerpo fracciones y después completamos por Cauchy para obtener la serie de Laurent? O sea, claro, en este caso no hay que completar porque de alguna manera ya sabemos que es completo, ¿ya? Pero, claro, si quieres hacer de verdad el proceso desde cero, es lo que tú acabas de decir. Tomamos el anillo de polinomios, ¿sí? De polinomios, no de series formales, de polinomios. Consideramos el Sí. anillo, el cuerpo de fracciones, consideramos esta métrica que acabo de definir acá, y al completarla con el procedimiento de Cauchy, uno puede ver que esa completación de Cauchy va a ser isomorfa a la serie de Laurent. ¿Ya? Entonces ahí la estarías definiendo sobre antes de esas series formales, estarías definiendo sobre las series, ¿cómo se dice esto? Sobre el cuerpo de fracciones. Sí, Igual que hicimos en los racionales. sí, se podría hacer exactamente como lo hicimos en racionales, exacto. Sí, sí. Y entonces ahí lo que queda ahí es la misma topología de esa métrica, la misma topología de la que mencionaste antes, ¿no? Sí, sí, porque si te fijas, si tenemos esta relación, que si yo te digo que este anillo, el anillo de series formales, es la bola cerrada, ¿qué va a ser este conjunto? Va a ser la bola cerrada de Ujú, centro P y de radio 1. ¿Vale? Bueno, de radio. Bueno, creo que Q a la N. ¿Ya? ujú. ¿Ya? Centro P, Q radio. Ah, está mañoseando aquí el. Claro. No sé, no sé si se va a cerrar, pero bueno, si se cierra, lo volvemos a abrir. Pero, ¿se entendió o no esto? Lo Sí, que pues entonces ahí el argumento de que es localmente compacto es como que puedes mover la bola esa para...
a cualquier punto. Exactamente. Es el mismo argumento también que se usa para los p-ádicos, ¿sí? Ya, Sí, o sea, ya, esto también es cierto de los p-ádicos, digamos. Que los PA, una vecindad, un sistema de vecindad de los p-ádicos son estos, ¿sí? Aquí claro. puedes poner ZP, ¿ya? Mm, ZP y aquí P a la N, ¿sí? Pero sigue siendo lo mismo, ¿ya? Sigue siendo la bola de centro, bueno, cualquiera que le ponga aquí y de radio P a la menos N. mm. Ya, gracias. Entonces, claro, ahí sería la reconciliación, ¿sí? Pero en este caso, como digo, aquí igual ya tenemos que está completo, entonces no hay que completar nada. Esto es como lo que te va a resultar después de hacer lo que acabas de mencionar Y tú. no, yo ¿Sí? preguntaba, lo que había que completar era el cuerpo de fracciones del Exacto. entero, los iniciales, pues, el Sí, binomio. sí, sí, sí. Eso hay que Eso. completarlo, pues, ¿no? Sí, exacto. Ah, ya, ya. Sí, sí. ¿Una pregunta? ¿Mm? ¿Se escucha con este? Yo creo que sí. ¿Sí? Ya. Que, o sea, por ejemplo, cuando nosotros completamos o sea, cuando consideramos los p-ádicos, Ujú. nosotros consideramos la evaluación p-ádica básicamente por Ostrowski, el teorema, que nos dice que esas son todas las normas, o sea, todos los valores absolutos. Ujú. Pero, por ejemplo, en este caso nosotros estamos considerando como la evaluación en el monomio t. Claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, si consideramos, por ejemplo, 2t o t más 1 como... Claro, sí. Entonces, es cierto que se pueden definir otro tipo de evaluaciones. Bueno, de todas maneras, si pones 2T, ¿no es cierto? Como 2 es un elemento invertible. Esto no, la definición no va a cambiar, ¿no es cierto? Porque es divisibilidad y el 2 invertible es el anillo, ¿ya? Bueno, si no, que es de característica 2. Ya. Eh, Eso, entonces, claro, uno podría haber considerado otro tipo de, en vez de t, otro tipo de polinomios, tal vez irreducible, pero es un resultado que es bien interesante, que a pesar de que tú tomes otro, el cuerpo, digamos, tal vez si quieres completarlo, no sé, va a ser isomorfo a este tipo de cuerpo. F, digamos, salvo normalizaciones, todos se van a ver de esta manera, como el ejemplo que estamos discutiendo ahora. Es una cosa en característica positiva. Que todos se van a ver de esta manera. A pesar de que cambie el T, ¿ya? A pesar de que cambie el T, igual va a haber esto del uniformizador y bueno, puedes, digamos, reducirte siempre a este caso. Por lo menos desde el punto de vista topológico y de cuerpos, ¿ya? Solamente aquí la variable t es como que si dices t, en vez de t va a ser t menos 1, ¿ya? Bueno, tú dices ya, pero t menos 1 tal vez como se parece mucho a t. Mejor tomo un polinomio reducible que no es de grado 1. Bueno, hay una manera de agarrar ese polinomio y hacerlo una variable y que va a terminar siendo el cuerpo isomorfo a este tipo de cuerpo. Y donde la topología va a seguir siendo lo mismo. O sea, entonces es un resultado, sí, que se puede ver, pero de todas maneras, eso de Ostrowski, yo la verdad aquí estoy, bueno, por lo que voy a hacer ahora, nunca entendí muy bien eso de Ostrowski. Yo lo que quería comentarle un poco de la otra, una perspectiva, aquí hablé mucho de cuerpos localmente compactos, ¿ya? No hablé de cuerpos con valuaciones, ¿ya? Y creo que Ostrowski tiene que ver con algo con valuación. Valor absoluto. Valor absoluto, ¿sí? Entonces yo no estoy contribuyendo el concepto de valor absoluto dentro de mi definición de localmente compacto, ¿sí? Y bueno, hay una reconciliación de nuevo, pero esto gracias a una perspectiva que de hecho aprendí gracias a Luis Luis de Allá al Paraíso, que es la perspectiva de Weil, ¿ya? Weil dice, bueno, estudia los cuerpos localmente compactos y solamente con esa información va a obtener toda esta cosa, todos estos datos y estos valores absolutos. Entonces es una cosa bien intrínseca, o sea, solamente diciendo tengo un cuerpo localmente compacto, entonces tenemos todo esto, ¿sí? Tenemos una topología, tenemos una métrica, se va a ver de esta manera, vamos a tener este anillo. Entonces bien potente eso y ahí no sé si se usará algún argumento ostrowskiano, pero si no estoy al tanto. De hecho esto es lo que... ¿Mm? Exacto, hay una clasificación de cuerpos localmente compactos. ¿Sí? Pero es curioso porque igual se usa esto de las normas, está por ahí escondido, pero
pero es interesante. De hecho, eso quería hablar ahora. Pero no sé si cómo vamos con tiempo. Pero explicarlo bien, porque se usan medidas dejadas para... Exacto, sí. Porque hay un localmente compacto, bueno, aquí de alguna manera es algo que agarro un elemento acá y me da un número. ¿Ya? Un número real, ¿ya? Y para hacer eso, como que comentaba Luis, ¿no es cierto? Es que hay que meter algo que se llama las medidas de Haar. De hecho, si no creo que me alcance mucho el tiempo, pero vamos a intentarlo, ¿ya? A explicar un poco eso. No voy a, no voy a demostrar la existencia de la medida de Haar, ¿ya? Pero si saben un poco de medidas, vamos a poder recuperar esto. Ver la idea básica. Ya no sé, estoy bien, estoy borrando esto que debería borrar. ¿Ya? Entonces, de hecho también por eso quería dar este ejemplo para poder darle el contexto general, ¿ya? Pero digo, el contexto general a la Veil. No sé si Veil fue el que se le ocurrió todo esto, pero por lo menos es a donde lo aprendimos, digamos, aquí donde lo saqué. ¿Ya? Entonces, esto es como el cuerpos localmente. Igual esto es como, digamos, no sé, simplemente como, no sé, cultura o folclore, no sé cómo decirlo. No lo vamos a usar, creo yo. Entonces va a ser como bien rápido esto. Entonces vimos que, ¿cuál le puse acá? Que para f, ahora va a ser una letra, f igual fq doble paréntesis t o qp, bueno, o extensión, ¿ya? O sea, pero vimos para esos dos, ya, eso es cierto. Tenemos lo siguiente, ¿ya? Tenemos esta norma, tenemos esta f que va de f a los reales positivos, si no me equivoco, ¿sí? Bueno, tal vez esto no lo vimos tan bien, pero no arquimediana y multiplicativa, ¿ya? Ya, acuérdense que la no arquimediana era esto, ¿no es cierto? Que f y que la suma es menor o igual que el máximo de cada uno, ¿ya? ¿Sí? Esto significa no arquimediano, ¿ya? ¿Ok? Voy a borrar más. Entonces, para estos dos casos, ya un poco les definí, por lo menos no vimos que era no arquimediana, pero bueno, la razón es bien simplemente de división de polinomios y... ¿Ya? Tenemos que el siguiente conjunto R, que son los elementos de F, tal que X, la norma es menor o igual que 1, es un anillo, ¿no? Es un anillo hecho compacto, ¿ya? Y por último, bueno, un anillo compacto y, bueno, no sé si esto creo que lo mencioné simplemente, pero esto que son las unidades de R, del anillo R, esto es el conjunto tal que la norma de F es igual a 1, ¿ya? Como tal vez, ¿ya? Y también tenemos no sé, IP, que es ideal. No, vamos a escribirlo. El conjunto de los F, tal que F es menor que 1, ¿sí? Es un ideal principal. Ideal principal. Bueno, y maximal y todo el tema. Pero eso tal vez son las... Volvimos. Ya, entonces, bueno, como les comentaba, vimos como, digamos, patrones. En estos dos casos, ¿no es cierto? Tenemos esta E, este valor absoluto y
gracias a este valor absoluto podemos definir todas estas cosas, como de álgebra, ¿sí? Tenemos un anillo, las unidades, y este subconjunto P es un ideal principal. Y con, además, bueno, bueno, tengo que cambiar, y además, R, el cociente del anillo R por este ideal P es un cuerpo finito. Es un cuerpo finito, ¿no? De alguna manera, si este último es eso de localmente compacto, ¿ya? O sea, eso es lo que esperaríamos para decir que es localmente compacto. ¿Dónde dejé? Ahí está. Entonces, estas son como, bueno, de haber puesto más puntos, ¿ya? Pero bueno, estos son, de este podemos definir todas estas cosas algebraicas. Entonces, el resultado que les quería, entonces, digamos, esto, digamos, veis, ¿ya? Lo anterior bueno, existe o es válido para bueno, para casi cualquier, la verdad, para casi cualquier cuerpo localmente compacto. ¿Ya? Entonces esto es lo que les comentaba, que si yo tomo un F localmente compacto, bueno, acuérdense que les comenté un poco la vez pasada que vamos a suponer que la topología no es discreto y todo el tema, un cuerpo localmente compacto de una topología no es discreta, ¿ya? Si tenemos ese caso y más unas propiedades que no puedo, digamos, revelar ahora, digamos, y tampoco las revelaré, teniendo eso, más algunos adjetivos, digamos, de F, vamos a tener que esto existe, ¿no? O sea, estas dos cosas van a pasar, va a existir esta F y va a pasar todo esto, ¿ya? Pero, de hecho, la primera parte solamente la existencia de esta F, de este valor absoluto, va a ser válido para cualquier cuerpo localmente compacto, ¿ya? Y bueno, como hemos tenido problemas técnicos y todo el tema, así salvando un poco el tema, simplemente comentarios, ¿ya? Comentarios sobre lo anterior, ¿ya? Sobre esto, ¿ya? Sobre B, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, ¿cómo uno va a poder hacer esto? Entonces, el ingrediente clave son lo que se llaman medidas de Haar. Medidas de Haar. ¿Ya? De hecho, le había preparado algunos ejemplos ahí para ver cómo funcionaba, pero tal vez si después cuando terminemos podemos discutir un poco más, ¿sí? De los ejemplos de cómo pasaba esto. Medidas de Haar, entonces ingredientes, medidas de Haar para construir este valor absoluto. ¿Sí? Para construir este. Ya para ver el primer punto. Y de hecho el primer punto, como les decía, para cualquier cuerpo localmente compacto. ¿Ya? Ya el segundo punto va a requerir un poquito más de adjetivos, ¿ya? Pero igual sale naturalmente de la discusión de medidas de Haar, ¿ya? Y bueno, tal vez, ¿por qué localmente compacto? Bueno, porque esa es la existencia de medidas de Haar nos pide que nuestro espacio topológico, o sea, bueno, nuestro grupo, lo que sea, en este caso va a ser un grupo topológico, sea localmente compacto. Y gracias a eso vamos a poder tener la existencia de medidas de Haar. Y ya con eso vamos a poder construir esta función que agarra un elemento acá y da un número. De alguna manera las medidas de Haar están más o menos cerca, ¿no es cierto? Las medidas que son cosas que agarran un subconjunto de tu cuerpo y le da un número, ¿sí? Y nosotros no queremos exactamente, queremos que dar un elemento y que nos dé un número. Bueno, hay un pasito de aquí a acá, ¿ya? ¿Ya?
Pero bueno, eso nomás les voy a poder comentar del tema de que toda esta discusión que vimos de los peádicos y de los seres de Laurent tiene una generalización natural en el mundo de cuerpos localmente compactos. Y tal vez ahora, igual que lo mencionaron durante la discusión, ¿no es cierto? También la serie de Laurent y los números peádicos también tienen una generalización en el contexto de cuerpos con valuación. Sí, eso es otra manera de verlo. Y bueno, ahí uno juega con los dos un poco, ¿ya? De evaluación discreta, seguramente. Pero bueno. Yo solamente, como nosotros en el grupo de estudio vamos a hablar harto de localmente compacto, pero eso también preferí seguir este punto de vista, ¿ya? De localmente compacto. Ya, entonces, esto sería como el último comentario de cuerpos localmente compactos. Y ahora para ir ya, para pasar al otro tema, que bueno, no queda mucho tiempo, pero es lo que era para introducir los objetos básicos, y ahora me gustaría hablar un poquito más de las cosas que queremos ver en el grupo de estudio, que son representaciones, ¿ya? ¿Ya? Entonces, para eso, representaciones, pero de objetos que no son discretos, ¿ya? Y aquí los primeros objetos que no son discretos y que son localmente compactos son estos cuerpos localmente compactos que hemos introducido. Entonces vamos a hablar de caracteres. Caracteres. ¿Ya? Entonces, siempre vamos a usar el ejemplo, nuestro ejemplo que hemos dado, ¿ya? O sea, los peádicos, los de series de Laurent, ¿ya? Pero para darle un poquito de contexto simplemente, deje de darme la definición. Entonces sea G un grupo local, un grupo topológico solamente, ¿ya? ¿Sí? Ya, entonces sea un grupo topológico, entonces claro, bueno, igual le hemos usado varias veces, pero para repetir nomás, es un espacio topológico donde el espacio es un grupo y la multiplicación y la inversa son continuas, con la topología que uno le da. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, eso es un grupo topológico, entonces diremos que G es localmente profinito, sí, este lo he hecho bien, sí, para toda vecindad abierta de la unidad. Esta es la unidad de G. Si no me equivoco, la E es por una palabra en alemán, que ya se me olvidó. Unidad, ¿cómo se dice unidad en alemán? Einheit. 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 Einheit, ok. Einheit. El Einheit del grupo. Existe un compacto, un subgrupo compacto abierto, ¿sí? Con K conteniendo A. Ya, bueno. Bueno, eso es la definición. Entonces, aquí lo interesante de esta definición, ¿no es cierto? A diferencia tal vez de un grupo topológico, el hecho de que vamos a tener un subgrupo compacto abierto, ¿ya? Compacto. Entonces, generalmente uno diría un subgrupo abierto, ¿no? ¿Ya? Pero aquí sí, también es compacto, ¿ya? Compacto y abierto, ¿ya? Podría ser compacto y no abierto, también podría haber sido, pero en este caso son los ambos, ¿ya? Y eso va a tener consecuencias que no creo que podamos ver exactamente ahora, pero vamos a ver ejemplos de eso, ¿ya? O sea, ya tenemos ejemplos a mano, así que no
no hay que trabajar mucho. Entonces, ejemplos. Como les decía, estos van a ser nuestros ejemplos claves, que van a ser, bueno, el ejemplo de un grupo topológico son los reales con la suma, ¿ya? O, no sé, la unidad de los complejos con la multiplicación. Estos son grupos topológicos simplemente, ¿ya? Pero si queremos que sean localmente profinitos, podemos considerar los números p-ádicos, o también los números p-ádicos multiplicativos, ¿sí? Con la multiplicación. También, claro, las series de Laurent, ¿sí? Y, bueno, la unidad de la serie de Laurent. Con la multiplicación. Entonces, estos que están acá son grupos localmente, bueno, localmente profinitos. ¿Ya? Y este no profinito, ¿ya? Sí, no hay que sea compacto y abierto, subgrupo compacto y abierto. Tal vez alguno de los dos, pero no los dos. ¿Ya? Entonces, esos son los ejemplos que quería darles. Y entonces, quería darle la definición de un carácter. Entonces un carácter continuo, ¿ya? O le puse espérate. Aquí ya tengo miedo porque no, un carácter ya. Un carácter siempre va a ser continuo, ya, bueno, vamos a ver. Un carácter de un grupo topológico G es un homomorfismo de grupos. Morfismo de grupos continuo. Bueno, G de G a C estrella, ¿ya? Donde a C estrella, o sea, a la unidad de los complejos le damos la topología compleja, ¿ya? Topología compleja. Esto igual parece un poco raro porque damos a la topología compleja. Quería, digamos, es un poco raro que haga énfasis en eso, pero seguramente cuando Javier exponga sobre las representaciones suaves, la topología que va a aparecer en la parte de la derecha no va a tener esta topología compleja, ¿no? Pero bueno, es como lo natural hacer, ¿ya? O sea, cuando uno quiere estudiar caracteres en un grupo topológico, uno siempre le da a la parte de la derecha esto, ¿ya? Y bueno, quería darle algunos ejemplos, entonces tenemos estos caracteres y quería dar unos ejemplos. ¿Qué tipo de información o cómo se construyen estos caracteres? ¿Ya? Y bueno, espero no haberme equivocado tanto, pero entonces ejemplos que creo que son interesantes igual. Entonces, bueno, el primer ejemplo tal vez para el caso de los reales, ¿no es cierto? El primer ejemplo va a ser BR acá, y lo que voy a hacer va a agarrar un número real y lo voy a mandar a E a la, bueno, IX. Espero que eso sea un carácter. ¿Ya? Sí, es un homomorfismo de grupos y es continuo. Bueno, igual notar que, bueno, en este caso igual lo puse I, así que está lo complejo. Puedo haber sacado el I, ¿no es cierto? El otro ejemplo, esos son los reales, pero del multiplicativo, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto?
vamos a dar un X y lo vamos a mandar a X a la 2023. Y esto va a ser un carácter. ¿Ya? Entonces, en el caso de los reales, por lo menos, si se fijan, nuestros ejemplos de caracteres usan exponenciales, esto también es una exponencial escondida, entonces, chuta, ¿cómo lo vamos a... para los números p-ádicos, si queremos como copiar lo que pasa en los números reales, ¿cómo vamos a crear un carácter? Necesitamos definir una exponencial o algo, pues como de los p-ádicos vamos a llegar a lo complejo. ¿Ya? No es tan claro, la verdad. Bueno, quería simplemente que es como una de las técnicas tal vez que uno hace. Entonces, para hacer esto, uno lo que vamos a hacer es lo siguiente. Observamos que QP está generado por los racionales y los enteros p-ádicos, ¿ya? Los ZP. ¿Ya? Y la intersección entre estos dos subgrupos es igual a los enteros. Entonces, ¿cuál es la estrategia de todo esto? ¿Ya? O sea, sabemos igual que los racionales son densos en QP. Entonces, tal vez si podemos definir algo para Q, igual ya se va a poder extender para los demás. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, ya aquí tengo los dos subgrupos, este está medio complicado, tal vez lo puedo ignorar, pero hay que tener cuidado con la intersección. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, con esto vamos a definir el siguiente carácter. Vamos a agarrar un I, por esto, como está generado por estos dos subgrupos, lo puedo escribir como Q más X, ¿ya? Donde Q está en Q, y donde X está en ZP. Y esto lo voy a enviar a E a la 2 pi i Q. ¿Ya? Entonces voy a escribir mi número p-ádico como suma de estos dos y voy a enviarlo a eso. Bueno, ahí de alguna manera salvamos el hecho de... Ahí igual usamos una exponencial, ¿ya? Pero claro, estamos usando esto. Ahora me van a decir, ya, pero estamos haciendo trampa porque esta es una posible escritura del I. ¿Sí? Pero si yo cambio la escritura del I como la intersección entre Q y ZP es Z, entonces si yo escribiera esto de otra manera, esto sería, digamos, E2 pi Q, ¿ya? Donde Q más X es igual a Y, ¿ya? Pero gracias a esto implica que Q menos Q está en los enteros, ¿ya? Y si se acuerdan, E a 2 pi, pues a 2 pi n es igual a 1 para todo n en los enteros. Entonces, esto va a ser cierto, ¿sí? Perdón aquí. Entonces, gracias a que... De hecho, por eso usamos 2 pi, ¿ya? Porque 2 pi... Bueno, estábamos discutiendo un poco del carácter este y que me dieron dar cuenta que me había equivocado aquí en la intersección. Claro, parece que habría que hacerlo de otra manera. Pero... Tal vez aquí me equivoqué, tal vez. Esto es... con el ideal maximal Sí, en vez de ZP. sí, es cierto. Entonces decimos algo así, ¿no? Pero habría que tener cuidado con el...
Pero, por ejemplo, si se intersecta con el ideal maximal, ahí ya no están los elementos invertibles. Sí. A ver, mi pregunta es si esto va a generar AQP. Debería, ¿no? O sea, Sí. sí, yo creo que sí. Claro, y aquí tú dices, si pongo esto, sería acá. Mm. Claro. Tal vez así era. Sí, bueno, aquí tal vez ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? No la chunté, digamos. Pero bueno, de todas maneras, esto es un poco la idea. O sea, la idea para hacer este carácter era escribir nuestros números p-ádicos como algo racional y algo que ya empezara como, que digamos que estuviera en el kernel de esta aplicación de la exponencial. Eliminar las colas infinitas, digamos. ¿Sí? Perdón, ¿cuál era el problema anterior? Es que U Y- intersectado con ZP sí, tiene más elementos que Z. sí, o sea, esto, Como no, por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, en Z5, ¿Ya? el 3 es invertible. sí, sí, 3 en Z5 es invertible. sí, o sea, Entonces debería estar el inverso de 1 partido por 3 va a estar. 3 es invertible, en Z5. pero ¿qué es el problema? 3 es en Z, ¿no? Sí, pero el inverso debería estar. Ah, debería estar Sí, entonces un uno, tercio. sí, Ya, verdad. aquí en teoría sería esto, bueno, no sé si esto realmente se escribe así, ¿no es cierto? Como un paréntesis 3. Ya, O sea, bueno, P. ¿sí? ya. Entonces no nos gusta tanto eso, la verdad. Queremos que esté en Z, ¿no es cierto? Sí. Pero con el ideal maximal ahora funciona. Que por lo menos ahora no es invertible. Parece que sí, ya. ¿Con eso basta ya ahora? Algo que es el ideal maximal. Oh. Bueno, igual dejémoslo hasta ahí en esto. De todas maneras, el punto era que no era tan claro, ¿ya? O sea, hay que manejarse un poco con no llegar y definir estos caracteres, ¿ya? Y, y bueno, tal vez, bueno, este salió medio malo, pero digo, esta es la idea, que tal vez intenté ser muy creativo y no me salió. Pero bueno, hay otro, el otro que sería cómo hacer un carácter, por ejemplo, para las series formales. Creo que este era más fácil, lo tengo. Bueno, este quedó como pendiente. O sea, es así, ¿no? Claro, o sea, si quieren después podemos verlo, pero simplemente para dar el otro ejemplo de, no, este no me sirve. Así que este ya. Para terminar ya, tanto problema técnico. Por ejemplo, F, Q. Bueno, igual de todas maneras para el. ¿Sí? ¿Aló? No sé, me perdí a lo mejor. O sea, lo que quería comentar ahí un poco es cómo son los polos opuestos entre la topología profinita y ese grupo complejo que es como un grupo tipo Lie, ¿no? O sea, es como que o sea, el C complejo no tiene subgrupos abiertos, excepto todo el grupo, ¿no? Entonces, y por el otro lado hay grupos compactos abiertos, está lleno de grupos compactos abiertos, ¿no? Exacto, sí. O sea, como que hacer continuo de un grupo localmente profinito va a ser como igual que sea continuo con la topología discreta en los Exacto, complejos, sí, algo sí. así como Sí, que sí. Eso es una cosa que iba a mencionar, pero bueno. Tal vez lo puedo mencionar después de este ejemplo. Y pues no lo voy a mostrar, simplemente lo voy a mencionar. Lo que tú decías para dar un fin a este y que tenga una buena continuación con lo que tú vas a decir, con lo que estabas mencionando. ya. Solamente para, bueno, y lo que habíamos quedado un poco pegado aquí en que me equivoqué con la generación del grupo, creemos que si le ponemos ZP va a funcionar, pero habría que pensarlo, ¿ya? Pero de todas maneras la idea es esto, o sea, agarrar el número periódico, extraer alguna cosa racional de ese número periódico, aplicarle a este y decir que la diferencia entre las cosas racionales va a ser un entero y entonces como el kernel de esto son los enteros, se va a eliminar. Esa como ambigüedad. Esa es la idea, ¿ya? Tal vez, como digo aquí, yo me equivoqué, ¿ya?
Y, y quería terminar un poco con este. Bueno, y con el comentario que acaba de hacer Javier Navarro. Ya, entonces tenemos aquí un polinomio. N mayúscula N infinito. Y este. Entonces, ¿cómo vamos a crear un... Ahora sí que estamos ya. ¿Cómo vamos a crear un... Aquí por lo menos tenemos los enteros y por eso salió un poco el tema de la exponencial. Pues, ¿sí? Aquí, chuta, ya estos son... Aquí ya tenemos cuerpos de finitos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que voy a hacer es agarrar nuestra serie de Laurent y le voy a considerar lo voy a proyectar, si quieren, a un coeficiente. En este caso voy a considerar el coeficiente A-1. ¿Ya? Puede haber sido cualquiera, pero... Y esto, estamos de acuerdo que es un morfismo de grupo. ¿Sí? Ya. Ahora de aquí, FQ. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña técnica, que vamos a hacer FP. ¿Cómo de FQ voy a llegar a FP? Bueno, Q es igual a P, digamos, Bueno, lo que vamos a hacer es que como estas son extensiones de cuerpos, hay una operación que uno puede hacer que es la traza. La traza de A a la -1. Y la traza de algo va a caer en el cuerpo base. ¿No? Así que la traza de FQ sobre FP. ¿Ya? Pero FP, como les comenté, es lo mismo que Z o PZ. Y aquí podemos llegar a los complejos de la siguiente manera. Agarrando, bueno, un elemento aquí, X, y mandándolo a 2pi y partido P. ¿Sí? Porque bueno, es como algo parecido a lo que hicimos acá, de hecho, si se fijan. La exponencial, bueno, modo dividido P se va a lunar en potencias de P. El X debe aparecer, ¿no? Ah, cierto, hay un X por acá, ¿no es cierto? Un X. Bueno, una clase ya. Eso. Eso. Entonces, diferentes clases van a ser múltiples de P y si lo multiplico por P va a estar en... Eso. Y entonces de aquí llegamos a la exponencial de 2pi y la traza de A-1 partido P. Y ahí tenemos un carácter. Ya, o sea, por lo menos todos son homomorfismos de grupo. ¿Por qué es continuo? Bueno, vamos a tener habría que pensar un poco más, pero para tal vez responder a esa pregunta, déjenme terminar simplemente con el siguiente resultado, que creo que va a conectar bien con las siguientes charlas, con la de Javier. ¿Ya? Tenemos estos caracteres. Bueno, el segundo tal vez está en duda, pero por lo menos tenemos 3, ¿ya? O sea, algo es algo. ¿Ya? Entonces, la proposición, que el comentario de Javier se podría decir, proposición, y para no, entonces sea G un grupo localmente profinito, y que un carácter de G a un homomorfismo continuo. No, un homomorfismo ¿ya? ¿Ya? Lo siguiente son equivalentes. ¿Ya? Equivalentes.
¿Ya? Entonces, el punto 1 es que, bueno, es continuo. Ah, bueno, por cierto, es continuo donde esta tiene la topología compleja, ¿ya? Y el segundo punto es que el kernel de este morfismo es abierto. ¿Ya? Entonces, esa es la proposición. ¿Ya? Entonces, aquí de alguna manera nos está diciendo que hay una especie de manera de chequear si es que algo es continuo. Y para chequear que algo es continuo habría que ver que el kernel es abierto. ¿Ya? Y aquí hay una hipótesis clave que es localmente profinito. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es un poco, para ver por qué esto es cierto, es un poco lo que comentaba Javier, ¿ya? Porque para que sea continuo se requiere esta condición que es muy débil, digamos, ¿ya? Y si lo piensan, si el kernel es abierto y hago esta cosa de la imagen y esta factorización, ¿no es cierto?, de este carácter, si yo cociento G por un subgrupo abierto, ¿el subgrupo cociente de qué estilo va a ser? Va a ser un grupo discreto, ¿sí? Porque todos los puntos son abiertos, ¿ya? Entonces nos estás diciendo que si el kernel es abierto y esto va a ser continuo si solo sí, de alguna manera da lo mismo que topología escogí acá, esto va a caer en algo discreto, ¿sí? Cualquier morfismo continuo de algo profinito a C estrella, a pesar que tenga la topología completa, la imagen va a ser algo discreto, ¿ya? Va a tener la topología discreta. Y eso lo hace como un poco, ahí lo que comentaba Javier, que hay una especie de incompatibilidad entre lo profinito y la topología compleja, ¿sí? Y en el caso de caracteres, esto se ve así directo, gracias a esto, ¿ya? Y por ejemplo, cuando tal vez lo que vamos a ver las próximas veces, seguramente va a haber una discusión pequeña sobre por qué. Esto tal vez nos está diciendo que tal vez la continuidad topología compleja a la derecha no es la correcta, porque en este caso calzan, ¿sí? Aquí podemos dar la topología discreta, ¿sí? Capturamos lo mismo si es que hacemos una topología a la otra, ¿sí? Pero uno dirá que es más fácil la discreta. Y ahí, bueno, tal vez usando la proposición podemos ver, por ejemplo, esta que va a ser continua, ¿ya? Creo. ¿Ya? Entonces, o sea, el kernel va a contener, por ejemplo, al anillo de las series de formales. Y bueno, eso. Es un poco. Bueno, ahí quería terminar. Quería darte algunos detalles más, pero yo creo que con esto es un buen paso para lo que se va a ver la próxima vez. Eso. Gracias.